Vamos a seguir, tenemos que ver los elementos de las obligaciones. Los elementos es un tema muy importante porque son lo que constituye una obligación. No puede haber obligación si no se verifican estos elementos. Tienen que existir estos elementos para que estemos en presencia de una obligación. Si no hay tal cosa, si no se verifica la existencia de estos elementos, no hay obligación. Y esto es importantísimo, porque es el día y la noche. Es tanto así como estar obligado o no, tener que cumplir o no una prestación o no hacerlo. Por lo tanto, fíjense si debo $1.000.000 o no lo debo, miren qué diferencia. Y para que exista la obligación y yo lo deba, se tienen que verificar estos elementos, tienen que existir y comprobar que existan estos elementos. Por lo tanto, es muy importante la existencia y verificación de los elementos de las obligaciones, porque si no hay tal elemento de las obligaciones, no hay obligación. Eso tengámoslo bien en cuenta. Bueno, ¿los elementos cuáles son? Los sujetos, el objeto, el contenido, el vínculo y la causa, que se divide en causa fuente y causa fin. Vamos a ir analizándolos uno por uno. Primero, los sujetos son dos. Está el acreedor y el deudor, que son los que constituyen los elementos sujeto de las obligaciones. Puede haber más de un acreedor y más de un deudor, pero para facilitar la cosa los denominamos el acreedor y el deudor, aunque, insistimos, pueden ser más de uno. Pueden ser varios acreedores, varios deudores, o un acreedor y varios deudores, o varios acreedores y un deudor. Pero bueno, para simplificar el análisis y a los fines didácticos, hablamos de acreedor y deudor. Y a su vez pueden ser, como se llama ahora, persona humana o una persona jurídica. Antes se llamaban personas físicas en la vieja denominación del código, y con el código nuevo se habla de persona humana o persona jurídica, y en cualquiera de los casos, ¿no? Tanto se trata de acreedor o deudor en cualquiera de los casos. Si es una persona humana, tiene que tener capacidad para otorgar los actos lícitos. Y si se trata de una persona jurídica, estas se van a regir por su estatuto. Dentro del estatuto está el objeto y dentro de eso es lo que pueden hacer. Así que una persona jurídica puede hacer todos los actos, puede llevar adelante todos los actos que no sean notoriamente extraños a su objeto social. En cambio, en el caso de las personas humanas, lo que rige es el principio de la capacidad, con las incapacidades en cada caso que se vieron en parte general de las obligaciones. Luego está el objeto. El objeto es el qué de la relación obligacional. Es aquello que apetece el acreedor, aquello que está en el interés del acreedor. Ese es el objeto, el qué de la relación. Que lo diferenciamos del contenido, que es el comportamiento del deudor que tiende a satisfacer el interés del acreedor. El objeto es el propio interés del acreedor, es el qué. Ahí recae el interés del acreedor. En cambio, el contenido, que lo diferenciamos del objeto, es el comportamiento del deudor, que es el dar, hacer o no hacer. Ese es el contenido. En cambio, el objeto es la cosa misma o es el interés mismo, diferente entonces del contenido, que es el dar, el hacer o no hacer. Entonces, esta es una cuestión que nos viene de la doctrina italiana moderna, donde acepta esta división. No estaba totalmente aceptada antes. Alguna doctrina nacional la fue incorporando a partir de la moderna doctrina italiana. La diferenciación entre objeto y contenido, es decir, el qué y el comportamiento, el qué sobre el que recae la obligación y el comportamiento propio del deudor, el dar, hacer o no hacer. Y eso fue tomado por el propio código nuevo que diferencia ahora objeto de contenido. Entonces, si yo debo nuevamente este tapabocas, el qué, el objeto de la obligación es el tapabocas y el contenido es una obligación de dar. El acreedor espera que el deudor le dé y el deudor debe dar el tapabocas. O sea, una cosa es el qué, que es el objeto, y otra cosa es el contenido, que es la acción, o digamos, sería la prestación de dar. Si hubiera que fabricarlo es hacer, y si se tratara de un no hacer, una abstención. Por ejemplo, si alguien vende a otro una empresa,
puede estar dentro del contenido de las obligaciones que se transmiten, no divulgar secretos de fábrica. Por lo tanto, el que vende no va a divulgar los secretos de la cosa que le vendió, de la empresa que le vendió. Por lo tanto, ahí está claro que la empresa que se vende es el objeto y existe una obligación de no hacer, que no es divulgar los secretos de ese objeto. Supónganse que entre las cosas que se le vende en la empresa está la Coca-Cola, está la fórmula de la Coca-Cola. Bueno, le vende la empresa con la fórmula dentro y hay una obligación de no hacer, que es de abstenerse de divulgarlo, ese secreto, pues es un secreto que es fundamental para lo que le está vendiendo y está en el interés del acreedor que no lo haga, que no difunda esos secretos. Hay una obligación de no hacer. Por lo tanto, la prestación, que es el comportamiento o actitud debido por el deudor, es lo que consiste en un comportamiento, que es el comportamiento de dar, de hacer o de no hacer. Y además debe tener determinadas características que son centrales. Es decir, dentro del contenido de obligación debe ser lícito, posible, determinado o determinable y patrimonial. Es decir, debe ser lícito porque no debe estar en contra de las leyes. Debe ser posible, físicamente posible y jurídicamente posible. Físicamente imposible sería el viejo dicho de tocar el cielo con las manos. Eso es imposible físicamente. No puedo comprometerme a tocar el cielo con las manos, pues es físicamente imposible. Pero hay imposibilidades jurídicas, por ejemplo, prendar una casa o hipotecar un automóvil. Los automóviles se pueden prendar, las casas se pueden hipotecar, pero no al revés. No es jurídicamente posible prendar una casa, porque el sujeto de la prenda siempre es la cosa mueble. En cambio, la hipoteca recae sobre la cosa inmueble. Entonces puedo hipotecar una casa, no puedo prendarla. Lo mismo un automóvil, puedo prendarlo, pero no puedo hipotecarlo. O sea, no puedo tomar esa obligación. No puedo tomar la obligación de hipotecar un automóvil, como queda dicho. Tiene que ser determinado o determinable, porque yo tengo que dar algo. Bueno, entre todos los barbijos que hay, tiene que ser ese, el de color negro, ese, o determinable al momento que se haga la elección, al momento del cumplimiento. Y tiene que ser patrimonial, tiene que ser susceptible de valoración económica. Este barbijo es susceptible de valoración económica. Por ejemplo, en el ejemplo clásico que se da, enseñar una lengua muerta como el griego, el objeto, que es la lengua muerta, el griego, que está el interés del acreedor ahí, puede no tener ningún valor patrimonial. Pero el acto de hacer, que es el de dar las clases, sí es susceptible de valoración económica. Por lo tanto, el contenido sí es patrimonial. El objeto no lo es, pero el contenido sí lo es. El otro elemento es el vínculo, que es el que marca la sujeción del deudor a los poderes del acreedor, que son poderes del acreedor ¿sobre quién? ¿Sobre la persona del deudor? No, dijimos que es sobre el patrimonio. El poder del acreedor es de agresión patrimonial sobre el deudor. Es decir, el acreedor puede agredir patrimonialmente al deudor, es decir, trabarle un embargo sobre alguna cosa de su patrimonio o decretar la inhibición general de bienes. No va sobre la persona del deudor, sino sobre el patrimonio del propio deudor. Entonces le da una acción al acreedor para ejecutar el patrimonio del deudor. Primero individualizar algo dentro de su patrimonio, luego ejecutarlo. Y en caso en que haya cumplido, el acreedor puede repeler una acción del deudor que le obliga a cumplir, pues ya cumplió. Entonces tiene el poder de la excepción, puede oponer una excepción porque él cumplió. Así que todo eso caracteriza lo que es el vínculo, que es la sujeción del deudor a los poderes patrimoniales que tiene el acreedor. Bueno, seguimos.